Hermanos, buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de Tesoros del Cielo. Hoy haremos una pausa a las clases regulares que hemos venido llevando acerca de la hermenéutica, cómo interpretar las escrituras y cómo específicamente hemos estado viendo lo de las profecías. Pero por las próximas 2 semanas vamos a tener una pausa de esas clases debido a los tiempos de vacaciones y pues el próximo jueves cae el día de 4 de julio, que es el día festivo del Día de la Independencia de acá de los que vivimos en Estados Unidos. Así que por esa razón vamos a tener una programación especial el día de hoy y la próxima semana, si el Señor permite. Les doy la bienvenida a mi oficina, así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar y darle gracias al Señor por la bendición de estar juntos y de estudiar la palabra y conocer a nuestro Señor Jesús cada día mejor. Así que les invito a inclinar sus rostros en reverencia y cerrar sus ojos para que no se distraigan y podamos concentrarnos en la predicación de esta mañana. Amado Señor, bendito sea tu nombre. Te alabamos, bendecimos, Señor, porque eres bueno. Señor, eres nuestro Dios. Te ha placido, Señor, a revelarte a nosotros a través de Jesús. Y te damos gracias por Él, por su vida, su muerte expiatoria por nosotros, su resurrección que marca la bendita esperanza para todos aquellos que depositamos nuestra fe en Él. Gracias, Señor, por sus promesas de estar con nosotros hasta el fin del mundo y garantizarnos, Señor, estar para siempre contigo, adorándote y conociendo todas las facetas de tu maravilloso ser. Padre amado, gracias por cada hermano que escucha, lejos, cerca, Señor, que tu palabra nos edifique en el conocimiento del amor y de la persona de nuestro Señor Jesús. Y es en su nombre poderoso que oramos. Amén, amén. Bienvenidos, hermanos todos. Pues esta mañana vamos a meditar en un título del Señor que se le da, que es Jesús es eterno, ¿verdad? Que Él es el yo soy. Y eso queríamos explicarlo un poquito y hablar de la eternidad de Jesús. Porque cuando comprendemos su esencia en cuanto a la eternidad, nos trae una paz, nos trae una confianza, una seguridad de que todas las cosas están bajo su poder, bajo su control. Vivimos en un mundo de bastante caos, confusión, en un mundo de incertidumbre, y por eso tener la confianza en Jesús el Eterno, Jesús el Yo Soy, es una garantía de paz, una garantía de gozo, una garantía de esperanza. Así que eso es lo que quisiera transmitirles hoy a través de conocer esta faceta, esta cualidad, este atributo de Jesús, la eternidad de Jesús. Ahora, todo ser humano tiene 4 preguntas básicas en su vida, ¿no? Acerca de su origen, acerca de su propósito, el propósito de su existir, de su vida. Preguntas acerca de la moralidad, o sea, qué es lo correcto, qué es la verdad, qué es lo incorrecto, qué es la mentira, ¿verdad? Y conceptos o ideas de su destino. Son 4 cosas, recuerden eso, siempre estarán en nuestra mente de alguna manera u otra, causando una examinación, introspección, ¿no? El origen, el propósito, la moralidad y el destino, ¿no? Y Jesús, a través de la eternidad, cubre esas áreas de nuestra preguntar, de nuestra tal vez filosofar, ¿no? De estar pensando, ¿no? ¿Quién me hizo? ¿Para qué existo? ¿Cómo debo de vivir y cuál es mi destino, ¿no? Jesús el Eterno. Y el Señor Dios se identifica a nosotros por primera vez con este nombre, ¿verdad? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Con ese nombre se identifica a Dios. Yo soy,
el que soy, ¿verdad? Yo soy, esa palabra soy en el hebreo, ¿verdad? Sabemos que Jesús lo usa y pues en el idioma griego es la misma idea, pero en el original griego soy quiere decir ser, existe, existente, ¿verdad? Sucede, ocurre, aparece, permanece, continúa, está. Cuando dice yo soy, yo estoy, yo existo, yo ocurro, yo aparezco, yo continúo, dice, ha estado, causa o es. Cuando hablamos del soy, es la causa, él es. El todo subsistente y suficiente Dios. O sea, Él existe por sí mismo. Él no necesita de nadie. Es todo suficiente, eterno, ¿verdad? Yo soy el que soy. Ese es su nombre, ¿verdad? Lo que se conoce como el tetragramatón. O sea, 4 letras, el Yahweh. Y, H, W o W, como lo decimos más abajo de México. En México es W. Y la H, el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Y, H, W, H, Yahweh, o traducido, transliterado, Jehová. Yahweh, yo soy el que existe, el todo suficiente, el que no necesita de nadie, ¿verdad? El que ha estado, es la causa, el que permanece, el que continúa. Esa es la palabra soy, ¿verdad? Y dice Dios en Isaías capítulo 41:4, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy, ¿verdad? El Señor es el que causa el origen nuestro, el creador, el todo suficiente, el que subsiste en sí mismo, ¿verdad? Cuando uno ve las generaciones, acá atrás tengo yo algunas de mis familiares, ¿verdad? Uno ve, Dios los hizo, Dios me hizo, Dios lo hizo a usted, Él es el creador, el todo suficiente, y eso es lo que Él dice. ¿Quién hace esto? ¿Quién lo ha realizado? Que llama a las generaciones, ¿verdad? Él alcanza, Él se revela de diferentes maneras, ha tratado de alcanzar a las generaciones, y dice la palabra que en los postreros días, en los últimos tiempos, nos habla a través de Jesucristo, su Hijo. Dice Isaías 44:6, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Miren todas estas características de nombres de Dios, el Señor, ¿verdad? El dueño, ¿verdad? El Redentor, el que nos rescata, el Rey de Israel, el Señor de los ejércitos, nos habla de su poder, ¿verdad? Y de su señorío. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Así que vemos a Jehová, Yahweh, el yo soy, se identifica como el principio y el fin, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesús después se identifica Él como el alfa y el omega, el primero y el último, ¿verdad? Usando el mismo nombre con el que Dios Padre se identificó en el Antiguo Testamento, Jesús se revela en el Nuevo Testamento como el mismo Dios. Así que vemos esta unidad en el Padre y en el Hijo, ¿no? En la identificación incluyendo el mismo nombre, el yo soy, el todo subsistente, suficiente Dios. Colosenses 1:9, el apóstol Pablo en esta carta a los hermanos en Colosa les dice lo mismo acerca de Jesús. Dice desde el versículo 9 al 16 del capítulo 1, dice, por lo cual también nosotros, hablando Pablo el apóstol, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Está Pablo identificándose con los hermanos en esta ciudad griega de Colosas, y le dice, hermanos, desde que escuchamos que ustedes vinieron al conocimiento de Jesús, no dejamos de orar por ustedes. ¿Y qué oraban? Dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Jesús, en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor. O sea que oraban para que ellos puedan comprender cuál era la voluntad de Dios, de Jesús para sus vidas, para que vivan una vida agradable y que glorifique a Jesús. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren cómo Pablo está hablando de esos 4 puntos que hablamos, ¿no? El origen, el propósito, la moralidad y el destino, ¿verdad? Si estás en Cristo Jesús, dice, vas a andar como es digno del Señor, con esa inteligencia, conoces tu origen en Cristo, ¿verdad? Y tienes un propósito en tu vida, vives una moralidad de acuerdo a la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, fortalecidos con todo poder, hablando de la presencia de Jesús en nosotros, el Espíritu Santo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para que tengan los frutos del Espíritu, ¿no? El fruto más bien del Espíritu, que es amor y todas sus características, ¿no? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? Contra tales cosas no hay nada que se oponga, ¿verdad? No hay ley, dice las Escrituras. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ven el propósito y el destino. El Señor nos ha separado para su gloria, en su gracia, ¿verdad? Para que tengamos un futuro eterno con Él desde ya, viviendo una eternidad en la voluntad del Señor. Así que dice, sigue la lectura, dice, en quien, hablando de Jesús, perdón, tenemos redención por su sangre. O sea, Él nos compra, nos saca de las tinieblas, dice, y el perdón de pecados. ¿Ven? Ahí vemos nuestro propósito en Él, es ser sus hijos, ¿verdad? Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, el principal de lo que ha sido creado, como Dios encarnado, pues fue primero de esta nueva creación en Cristo, esa creación perfecta, porque Jesús nunca pecó, Él es el primero de muchos que seremos como Él cuando Él nos lleve. Dice versículo 16, porque en Él, hablando de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, el origen, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, origen, y para Él, propósito, ¿verdad? ¿Ven? Esta porción de Colosenses nos habla de la eternidad de Jesús, ¿verdad? Él, siendo Dios, creador, tiene un propósito para nosotros, nos ha dado una moralidad y nos da un destino a través de su sacrificio, siempre y cuando el ser humano reconozca y venga en fe, creyendo este plan de Dios, ¿verdad? Jesús es la revelación de Dios a nosotros, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de la eternidad de Jesús y cómo Él usa ese nombre de yo soy, el todo suficiente Dios se identifica con nosotros. Esas escrituras nos dicen que Jesús, en el principio de todas las cosas, antes de que el mundo fuese, en el principio era el verbo, esa palabra viviente. Jesús es la palabra viviente. Él es lo que nosotros leemos, ¿verdad? La palabra de Dios es luz y el Señor se va a revelar como Él es eso, ¿verdad? Él es la verdad. Y eso fue lo que Él dijo, aunque me estoy adelantando un poco. Dice, en el principio era el verbo, esa palabra viviente estaba con Dios, y ese verbo era Dios, ¿verdad? Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es el yo soy, y Él completa el nombre, ¿verdad? Jehová, Yahweh, se identificó como yo soy. Ese es mi nombre, yo soy. Y Jesús añade, yo soy lo que necesitas, ¿verdad? Él dice, para entender tu origen, para entender tu propósito,
para entender tu moralidad y entender tu destino. ¿Cómo completa el Señor ese nombre? Yo soy, dice, el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Ahí está el origen, está el propósito, está nuestra moralidad y está nuestro destino. El camino, la verdad y la vida, yo soy. Ahí está el nombre del todo suficiente Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Lo necesitamos para subsistir. Nosotros somos las ramas, los pámpanos, ¿verdad? Y si no estamos en la vid, que es Jesús, no podemos dar fruto que permanezca o que impacte para la eternidad, ¿verdad? Hay cosas que el ser humano puede hacer que son buenas, pero solamente las que se siembran en Cristo tienen un peso de eternidad, ¿verdad? Hay obras que se pueden, dice las Escrituras, que se pueden hacer en madera, heno y hojarasca, cosas que se queman, ¿verdad? Pero cuando se hacen las obras para la gloria de Cristo Jesús, se siembran en piedras preciosas que permanecen, ¿verdad? Que resisten el fuego, ¿no? Cuando venga la prueba, el juicio, ¿verdad? Final, el Señor verá cuáles obras se hicieron para la gloria de Jesús y cuáles no. Así que vemos esa dependencia que podemos tener en Jesús para creer que Él es la razón de nuestro origen. Él es la razón de nuestro propósito en la vida. Él es la razón de nuestra moralidad, porque seguimos lo que Él nos ha enseñado en su palabra, y Él es la razón de nuestro destino. El que nos aparta para Él, nos traslada Dios Padre a través de Jesús al reino de su amado Hijo. Así que también el Señor dijo que Él era el pan de vida, nuestro sustento, ¿verdad? Él es la razón de nuestro respirar. Él sustenta todas las cosas, dice las Escrituras, por el poder de su palabra, ¿verdad? El Señor es el creador y el sustentador nuestro, el Señor Jesús. Así que analizando en cómo impacta nuestra vida este atributo de Jesús, su eternidad. Hablando, no quiere decir esto que nuestro propósito es, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues yo no puedo ser a lo mejor un líder de una iglesia, no quiero ser pastor, no quiero ser evangelista. Hablando de propósitos y de objetivos, no necesariamente tenemos que pensar en cosas o un llamado específico a servir en una iglesia. La realidad, podemos glorificar a Dios en todas las áreas que el Señor nos tenga, siendo conscientes de que todo lo que tenemos, todo lo que somos es por Él, reconociéndolo. Por eso dice las Escrituras en el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. ¿Verdad? Ahí donde estemos, seamos estudiantes, seamos amas de casa, o estemos trabajando en alguna fábrica, si estamos ahí o estamos en alguna otra posición, reconocer que el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En otras palabras, reconocer que donde estamos y lo que somos es por Él. Si hacemos un negocio, reconocer que Él es el proveedor. Y al reconocer ese origen de que todo lo que tenemos y somos es por Él vivimos y nos movemos, va a impactar el propósito, ¿no? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Cómo las hacemos, verdad? Si es acaso un negocio, reconocer que viene de Dios, Él es el proveedor, reconocer que Él, las cosas son de Él, darle a Él lo que Él se merece, lo que en la alabanza, en gratitud, reconocer en integridad, ahí entra la moralidad, porque tenemos esa conciencia de que Dios es eterno, de que Él es el yo soy, de que Él es el todo suficiente Dios.
en cada área de nuestras vidas lo reconoceríamos, ¿verdad? O lo reconocemos, ¿verdad? En nuestro proceder. Afecta lo que pensamos de Dios en nuestra vida. Al reconocerlo como nuestro creador, vamos a reconocerlo en nuestro diario en nuestro diario vivir, sea lo que sea que hagamos, ¿verdad? Y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahí habla de la dependencia en cuanto a la moralidad, como la integridad que tenemos al hacer las diferentes cosas, ¿no? Que haciendo las cosas para la gloria de Cristo siempre. Así que eso es lo que impacta en nuestro diario vivir cuando entendemos que Él es el yo soy, Él es el todo. Proverbios 3 nos indica, este pasaje muy conocido, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hablando de la moralidad, esa cuarta parte de los 4 puntos que están en nuestra mente, ¿verdad? Nuestro origen, nuestro propósito, la moralidad y el destino. Dice, no te olvides de lo que yo te aconsejo, dice Dios, de mi palabra. No la hagas a un lado, no la desprecies. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, ¿verdad? Y a veces tenemos una mala perspectiva de lo que es la palabra de Dios. Pensamos que la palabra de Dios es nomás una agrupación de puras reglas y exigencias de Dios. Pero no, la palabra de Dios es una guía. Dios la ha dejado para guardarnos, ¿verdad? Algo tan interesante que siempre la verdad, escuchaba esta mañana en un debate a un pastor de apologética que dice que siempre la verdad tiene que ser corroborada por lógica, coherencia, ¿verdad? Y qué tan interesante, ¿no? Que siempre las estadísticas humanas comprueban que los consejos de Dios, cuando uno sigue los consejos de Dios, vive abundantemente, se evita enfermedades, se evita problemas emocionales, se evita presiones externas, ¿verdad? Hablando de cómo cuidarse. La palabra de Dios nos da consejos de cómo cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Dependiendo, y todo lo que Él nos da como consejos no son cargas, sino son guías para vivir una vida de acuerdo a su voluntad y para evitar sufrimientos, ¿verdad? Por eso que dice que todas las consecuencias que uno sufre son por desobedecer la palabra del Señor. No son castigos de Él, pero son consecuencias. Así que dice el Señor, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ven la moralidad ahí. Cuando uno tiene a Cristo, entiende su origen y entiende que el propósito que Dios le ha dado, sigue la palabra del Señor y pues haya un destino bendecido, ¿no? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Él, confía en el Señor Jesús y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra mente a veces tiene otras ideas de lo que puede traer felicidad, otras ideas de lo que es correcto, otras ideas. Dice, no te vayas a apoyar en lo que tú creas, sino en lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él sabe las consecuencias, por eso nos advierte desde un principio, si haces esto, vas a vivir, si crees en Jesús, vas a evitar sufrimiento, si caminas de acuerdo a su voluntad, vas a evitar las consecuencias. Es precisamente por el atributo de la eternidad de Dios que podemos depender y confiar completamente en que lo que Él nos está diciendo es por nuestro bien. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Aquí estamos hablando de cuando el propósito de todo nuestro proceder, sea lo que sea, es reconocer que lo que tenemos, lo que somos,
viene de Él, es reconocerlo, honrarlo, glorificarlo en todo. Y dice, Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Va a acomodar las situaciones en las cuales a veces nos metemos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, confía en Él, o sea, reveréncialo. No es un temor de miedo, sino una admiración, un reconocimiento, como nos decía al principio, dice, y reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Otra vez, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿verdad? Paz, la paz que uno puede tener en esa confianza en Dios le trae frescura físicamente. Ya no habrá estrés, no habrá presión interna, porque estamos dependiendo completamente en nuestro Creador. Ahí está el origen, el propósito, la moralidad y el destino. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿verdad? El Señor nos recomienda en su palabra hacer eso para precisamente desprendernos de nuestra inclinación egoísta, inclinación vanidosa, ¿verdad? Cuando aprendemos a confiarle a Él, cuando aprendemos, Él ha puesto los métodos para que podamos desprendernos en Cristo Jesús de esa presión carnal que nos agobia, ¿verdad? Así que dice, hónralo con tus bienes y dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Las consecuencias de obedecer al Señor, ¿verdad? Si hay esa sumisión a la moralidad que el Señor ha enseñado, pues habrá bendición. Así que vemos algunos resultados de creer que Jesús es eterno, que Jesús es el yo soy, el todo suficiente sustentador de todo. Como hemos visto, Él se reveló como todo lo que necesitamos, ¿verdad? Él es el camino, la verdad, la vida. Él es la luz, la guía. Él es la resurrección. Él es aún la esperanza para después de esta vida, ¿verdad? Él es el buen pastor, el que nos guía para alimentarnos, el que nos cuida, nos protege del mal, el que nos ampara, el que vela cuando estamos dormidos, ¿verdad? Él es el todo suficiente Dios, ¿verdad? Él dijo que Él era el pan de vida, ¿verdad? Y también se reveló como la vid, ¿verdad? La vid verdadera, como quien dice, la enramada, ¿verdad? El dador, el que puede hacernos dar fruto para su gloria. Así que el Señor nos dice también en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 4:8, esto viendo en la presencia delante de Dios, Juan tuvo la oportunidad de ver cómo los serafines alaban a Dios y los describe de esta manera como 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ven, todo cubre el Señor en cuanto al tiempo, ¿verdad? En el pasado, el presente y el futuro, porque Él no se sujeta al tiempo, Él es eterno, ¿verdad? Apocalipsis 11:17, en cuanto al futuro para nosotros, el Señor ya nos revela como algo que ya pasó, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Algún día habrá alabanza en el cielo, reconociendo que el Señor siempre ha estado, es todo suficiente, fue, es y será. Apocalipsis 21:6 dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto es en nuestro futuro, ¿verdad? El Señor termina esta historia de la humanidad, ¿no? Cerrando el capítulo con Él. Él fue el principio, la razón de nuestro existir, y Él será el fin también, ¿verdad? El que recibe toda la preeminencia de parte de su Padre, ¿verdad? Recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque suyo es el reino y el imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:13, el Señor mismo dijo y repite: yo soy el alfa y la omega. Recuérdense en eso, alfa y la omega eran la primera y la última letra del abecedario griego. La A y la Z, está diciendo Jesús. En nuestros términos sería eso: yo soy todo, desde la A a la Z, lo que necesitas, y la razón de todo. Soy tu creador, soy tu rey, puedo ser tu salvador, puedo ser todo lo que necesitas. Yo soy el todo suficiente Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que, hermanos, les dejo con una pequeña reflexión acerca de lo que el Señor es y cómo se ha revelado Él en las Escrituras. El Dios eterno, nuestro Creador, a quien debemos de honrar, seguir, para tener un destino eterno con Él. Él nos da esa opción. Si crees en mí, dice, aunque estés muerto, vivirás. El que cree en mí tiene la vida, dice el Señor. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Si usted no lo conoce, el Señor dice, ven a mí, ¿verdad? Y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que a veces la gente no comprende, ¿verdad? Pídale, dígale, Señor, te entrego mi vida, ven a mi corazón, lléname de tu espíritu, dame ese conocimiento, quiero vivir para ti, quiero que seas mi dueño, quiero que seas mi rey, te veo como el gran yo soy, creo que tú eres el único Salvador, el único Señor, el único dueño, el único digno de recibir toda adoración. Me rindo a ti y desde ahora y para siempre, para vivir contigo por toda una eternidad. Que esa sea una realidad en su vida y que todos juntos podamos vivir siempre día a día reconociendo a nuestro Creador, Señor y Salvador, el gran yo soy, el eterno Jesús, nuestro único Dios y Rey que pronto viene en gloria. Adelante, mis hermanos, y nos vemos hasta la próxima semana. Como dije, esto fue fuera de la clase regular. Vamos a tener 2 ediciones especiales por las próximas 2 semanas. Gracias, hermanos, por escucharnos desde lejos y adelante con Cristo, que Él viene pronto. Bye bye.